Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartirles esta palabra que el Espíritu Santo me ha enseñado. Amén. Analicemos, estudiemos esta palabra, hermano. De Apocalipsis 20, verso 4. Acerca de los que perdieron la cabeza por causa del testimonio. Fíjate bien, dice acá. Vamos a leer después de la coma. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Mira bien, vi las almas, es decir, vio a un montón de muertos, amén, que no tenían la cabeza por causa del testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús, hermano? ¿De qué nos habla la Biblia acá? ¿Qué enseña la palabra? ¿Quiénes son los habilitados para poder dar testimonio del Señor? Según la Biblia. Bueno, según la Biblia, los habilitados son los hijos de Dios. Amén. Como lo fueron los apóstoles. Pablo, Pedro, todos ellos estaban habilitados para dar testimonio del Señor. Porque no cualquiera puede dar testimonio acerca de Él. Más en este tiempo, hermano, de la gran tribulación. Testificaban de Él, contaban acerca de lo que Él enseñó, sus enseñanzas. Este grupo, ¿vea? Contaban acerca de Jesús, sus mandatos, sus mandamientos, su doctrina. Le contaban a otros, testificaban acerca de Él, de lo que habían visto y oído, es decir, que eran gente conocedores de la palabra del Señor. Lo habían experimentado. Solamente, se puede testificar del Señor solo alguien que lo haya experimentado, alguien que lo haya vivido, que conozca muy bien acerca de Él. Solo ese tipo de gente puede testificar de Él. Solo ese tipo de gente puede tener el testimonio del Señor. Pero según la Biblia, ¿qué se necesita para poder ser un testigo del Señor? La Biblia lo dice en Hechos 1:8. Vete a Hechos 1:8. ¿Qué dice la Escritura? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te das cuenta de lo que se necesita para poder ser un testigo? Tener al Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Biblia. Es decir, que sin el Espíritu Santo no estás habilitado para testificar de Él. No puedes. Te pasará como le pasó a los discípulos. A la hora de la cosa seria salen huyendo, hermano. Porque solamente el poder de Dios nos da valentía para hablar de Él a pesar de que estén volando cabeza. ¿Qué le pasó a los discípulos, hermano, cuando arrestaron al Señor según Marcos 14:50? Veamos lo que dice Marcos 14:50, hermano. Marcos 14:50. Fíjate bien lo que acá dice. Vamos a leer quizás para entrar en contexto desde el verso 30. Desde el verso 49. Cuando al Señor lo arrestaron, dice: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, dice, y no me prendisteis. Esto es lo que le dice el Señor a los hombres esos. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Cuando llegaron a arrestarlo. Y el 50 dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos huyeron, dice. Cuando se ve la cosa seria, hermano, se huye. Vea, cuando no se está habilitado. Dice el 51, pero cierto joven que seguía cubierto, dice, del cuerpo con una sábana, y le prendieron, dice. O sea que andaba envuelto en una sábana y lo agarraron, vea. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. El miedo, hermano, no le hizo pensar que estaba desnudo, salió huyendo desnudo. Sálvese quien pueda, ha de haber dicho. Amén.
¿Por qué? Porque eran discípulos, dice aquí. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que está estudiando, que está aprendiendo. ¿Amén? Todavía no ha salido al campo de batalla. ¿Verdad? Está nada más en condición de discípulo. ¿Cuándo es que se es testigo según la Biblia? Cuando recibas el poder del Espíritu Santo. Según Hechos 1:8. Amén. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que este grupo, hermano, de Apocalipsis 24, que le volaron la cabeza por andar hablando acerca de Jesús, no eran cualquiera. ¿Amén? Eran gentes que tenían el Espíritu Santo, que les había habilitado, les había capacitado para no negarlo. Como Pedro, por ejemplo, antes de ser apóstol, cuando era un discípulo, lo negó. Dice la Biblia que lo negó. Amén. No había venido el Espíritu, no era lleno, lo negó. Pero mira estos hombres, hermano, que todos, dice Marcos 14:50, que salieron huyendo. ¿Qué pasó con estos hombres después del Pentecostés? Cuando el Señor se fue y ya los dejó. Amén. Ya los dejó adiestrados, preparados para la batalla. ¿Qué pasó? No les importó morir, hermano. Nadie los paró, nadie los cayó. ¿Por qué? Porque ya tenían el Espíritu Santo. Había venido sobre ellos y les había habilitado para tener ese valor que se necesita. Ninguno de ellos huyó, ninguno de ellos lo negó. Este grupo no lo negaron. Prefirieron que le volaran la cabeza. Pero no los paró nadie de hablar acerca de Jesús. Ni el anticristo, ¿no? Que es la bestia acá en este pasaje. No pudo pararlos, no pudo cerrarles la boca, porque estaban empoderados, llenos del Espíritu Santo. Amén. Y también dice que tenían la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios según la Biblia, hermano? ¿Qué enseña las Escrituras? ¿Qué es la palabra de Dios? Veamos en Hebreos 4:12, ¿qué dice la Biblia que es la palabra de Dios? Leamos Hebreos 4:12. Vayan a la Biblia y lean estos pasajes, hermano, que les estoy enseñando. Estos pasajes que me enseñó el Espíritu Santo a mí, para que yo se los transmita a ustedes. Y que vayan a la Escritura y lean lo que dice la Biblia. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es la palabra de Dios, poderosa. Amén. ¿Quiénes tenían esta palabra? Esa multitud. O sea, todos ellos que no tenían cabeza en ese periodo de la gran tribulación. Tenían la palabra de Dios. Saca tu Biblia y ponte a leer, hermano. Yo te estoy leyendo lo que la Biblia dice. Aquí dice claramente que tenían la palabra de Dios. Hay muchos textos en la Biblia que hablan acerca del testimonio del Señor. ¿Quiénes tenían el testimonio? Amén. La palabra lo enseña. ¿Y qué es la palabra? Hay muchos pasajes, pero yo pues unos pocos he sacado, ¿verdad? ¿Qué más es la palabra de Dios? En Mateo 4:35, ¿qué nos dice la Biblia que es la palabra de Dios, hermano? Mateo 4:35, veamos qué dice la Biblia. Mateo 4:35 nos enseña la Biblia. Mateo 4:35. Perdón, Mateo 24, con razón no lo hallaba. Mateo 24:35 es. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra
pasará. Es decir, que es una palabra que se cumple. Es una palabra certera. Es una palabra que nunca deja de ser. Verás. Amén. La palabra que salió de la boca de Dios es verdad. Es verdadera. Todo, dice acá, ¿ve? Cielo y la tierra pasará. Todo pasará, dice. Un día dejará de ser, pero mi palabra siempre será. Y esto lo dice Isaías 48. También lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:25. Isaías 48, mira lo que dice acá. Secase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es la palabra de Dios, hermano. O sea, no es cualquier palabra la que tenían ese grupo, que perdieron la cabeza en la gran tribulación. Tenían la palabra de Dios, dice. Esta palabra la tenían ellos, amén. Por eso los mataron, ¿ves? La palabra de Dios permanece para siempre. La flor se seca, todo deja de ser, pero la palabra de Dios permanece, se mantiene, amén. ¿Qué más es la palabra de Dios según Mateo 4:4? Hoy sí, vámonos a Mateo 4:4. Vamos a ver qué dice acá, que es la palabra de Dios, hermano. Tú puedes revisar en la Biblia qué más es la palabra. Vas a hallar muchos textos de que hablan acerca de la palabra. ¿Qué es? Dice que él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta lo que es la palabra de Dios? Es el alimento que nos da vida, que nos sustenta, que nos nutre. Es decir, que no se puede vivir sin este alimento, que es la palabra de Dios. Te da vida. Amén. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, perdón, no, sí, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo del pan terrenal, amén, del pan físico, no, de la palabra de Dios también. Es una palabra que te da vida. Toda esta palabra la tenían esas personas, amén, de Apocalipsis 24, que perdieron la cabeza. ¿Qué es la palabra según Salmo 119, 105? Veamos qué es la palabra según ese pasaje, hermanos. Salmo 119, 105. Dice que es, fíjate bien acá lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra de Dios, hermano. Es una lámpara, dice, que alumbra a sus pies. Realmente alumbra el caminar. Es decir, que no andas en oscuridad. Amén. Si tú vas por un camino, no es lo mismo ir con una luz que ir a oscuras. Si hay tinieblas, pues tú no sabes lo que está adelante. Si hay un barranco, te caes, hermano. Te puedes ir a un precipicio. Amén. Puedes perder la vida por ir a ciegas. Te puedes quebrar un pie, qué sé yo, cualquier cosa. Pero la palabra alumbra nuestro caminar. La palabra de Dios nos hace ver el peligro. Amén. Nos direcciona, nos ubica, nos indica cuál es el camino correcto, por dónde debemos ir. La palabra de Dios es eso. Es una lámpara, dice, que alumbra nuestro caminar. Y esas personas de Apocalipsis 24 tenían la palabra de Dios. Es decir, que no andaban perdidos, ¿ven? Sabían por dónde ir. Sabían cómo caminar en este mundo. Gracias a la palabra de Dios. Todo esto es la palabra, hermano, y mucho más. Amén. ¿Qué más es la palabra de Dios? Según veamos este pasaje, hermano. ¿Qué más hallamos acerca de la palabra del Señor? ¿Qué dice la Biblia? Según San Juan 1, San Juan 1:1. Amén.
Mira lo que dice San Juan 1:1. Y en el principio dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es la palabra. La palabra es Jesús mismo. ¿Te das cuenta? Lo que es la palabra, hermano, es el mismo Señor. Y ellos tenían la palabra, es decir, que tenían a Jesús con ellos. Tanto que le volaron la cabeza. Tenían la palabra del Señor, tenían a Jesús mismo. Porque acá en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y sabemos que verbo es palabra. ¿Amén? La palabra era Dios. La palabra era Dios mismo. Amén. Tenían a Dios, ese grupo. Ahora podemos entender por qué dice en Hebreos, hermanos, en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Porque la palabra es Jesús, es Dios mismo. Amén. Por eso puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra. Porque es Jesús mismo. Amén. Él puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que tener la palabra, hermano, es tener a Jesús. Entonces este grupo tenían al Señor. Y sabemos muy bien que no cualquiera puede tener al Señor, solo el que es redimido, solo el que es hijo del Altísimo. Solo ellos pueden tener al Señor. Amén. Entonces, este grupo dice acá, sigamos leyendo. Dice, bien, por tener, dice, el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Ya dejamos muy claro, ¿verdad?, qué es esto. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Mira, por eso también le volaron la cabeza. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Ve? Y vivieron, dice, es decir, no tenían cabeza. Tú no puedes vivir sin un pie. El ser humano no puede vivir sin un pie, sin una mano, sin un riñón, sin los ojos, amén, sin los oídos, es decir, sin un dedo, qué sé yo. No podemos vivir sin esto, pero sin la cabeza nadie puede vivir. Si no tenían cabeza es que estaban muertos. Acá dice, y vivieron. ¿Qué significa esto? Significa que resucitaron. Si un muerto vuelve a la vida, a eso se le llama resurrección. Es decir, resucitaron. Ellos, los que perdieron la cabeza. Mira, por no adorar a la bestia. No la adoraron. Sabían que andaban volando cabezas si no lo hacían, pero no la adoraron. ¿Ve? Y no recibieron la marca, dice, en sus frentes ni en sus manos. ¿Te das cuenta de qué nos habla esto? Pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Él vio un montón de muertos, pero un grupo resucitó y otro no resucitó. Entonces, acá la Biblia dice claramente, ¿ve? Te sigue diciendo, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo. Esta es la primera resurrección con ellos. Amén. Aquí sonó la trompeta. Lo que pasa es que Juan no oyó sonar la trompeta y no vio los sepulcros abrirse. Solo vio que este grupo de que perdieron la cabeza en la gran tribulación pertenecen a esta primera resurrección. Amén. Que perdieron la cabeza, amén, en esa gran tribulación. Acá dice, ve, es bienaventurado y santo, dice el que tiene parte en la primera resurrección. De ellos viene hablando, de los que perdieron la cabeza. Si tú analizas la palabra, ¿a dónde la palabra habla de que es bienaventurado alguien? Hermano, se refiere siempre a la iglesia, a los hijos de Dios, no a otra persona. Y santo, ¿ve? Bienaventurado y santo, dice. Es santo, es apartado, alguien que ha sido redimido, amén. El que tiene parte, ellos tienen parte, son bienaventurados y santos. Tienen parte en la primera resurrección. Amén. Dice acá, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo.
ya no serán lanzados al lago de fuego, dice. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Aquí lo dice, no van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Ve? Sino que serán sacerdotes de Dios. Otra cosa que habla de que son redimidos es porque dice acá que serán sacerdotes de Dios. Y solamente los redimidos podemos ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Amén. Y reinarán con él 1000 años. Hay mucha palabra, hermano, que dice quiénes son. Son iglesias, son el pueblo del Señor, que nos vamos a estar enfrentando en esa situación difícil. Amén. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder vencer, para poder guerrear, hermano, como se debe. Amén. Acá dice, ve, reinarán con él 1000 años. Todo esto habla de que son hijos de Dios. Entonces, ¿qué ha enseñado el diablo a la iglesia? Hermano, ¿qué le ha dicho? ¿Cuál es la mentira? Que el Señor viene antes de la semana 70 de Daniel. O antes de la gran tribulación. Si fuera verdad que el Señor viniese antes, quiere decir que ya sonó la trompeta y ya resucitaron los muertos en Cristo, ¿verdad? Entonces, ya no fuimos. ¿Qué va a pasar con estos que dice acá que perdieron la cabeza por causa del testimonio del Señor, hermano? Y por la palabra, y por no dejarse poner la marca. ¿Dónde van a resucitar este grupo? Si ya sucedió la primera resurrección y solo 2 hay. La Biblia enseña solo 2 resurrecciones, la primera y la segunda. La primera es para los hijos de Dios y la segunda para los hijos del diablo. Amén, los que se irán a la condenación. ¿Qué pasaría? Bueno, se quedarían a la segunda resurrección, no les quedaría de otra, porque solo 2 hay. Pero la segunda resurrección, como ya te dije, es para ser lanzados al lago de fuego. Amén. Porque no se hallaron inscritos en el libro de la vida, según Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso les tocaría a ellos. Amén. Si acaso ya sucedió el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos en Cristo. La primera resurrección, que aquí dice claramente que esta es la primera con ellos. ¿Te das cuenta de lo que la Biblia enseña, hermano? ¿Por qué es que pasarán 1000 años? Fíjate que yo le pregunté al Espíritu, bueno, ¿y por qué pasarán 1000 años para que la segunda resurrección acontezca? Porque aquí dice, aquí habla de que, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Por qué 1000 años, hermano? ¿Qué dice la Escritura? Fíjate que aquí mismo está la respuesta a esa pregunta. Preguntémosle al Espíritu Santo que nos enseñe. Mira lo que acá dice. El 7, fíjate bien el verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Agot y Amagot, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es una gran multitud de gente. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Te das cuenta por qué se esperarán 1000 años para que acontezca la segunda resurrección? Porque después de 1000 años el diablo será suelto, dice acá, y saldrá a engañar a las naciones. A muchos de los que ni han nacido, ¿verdad? Va a salir a engañarlos, dice. Y a que rodeen el campamento de los santos. ¿Quiénes son estos? Somos nosotros, hermanos, los separados, ¿amén? Los apartados de lo malo, amén, a lo bueno. Nosotros somos los santos de Dios. Y la ciudad amada, que es la nueva Jerusalén, amén. Pero de Dios descendió fuego y los consumió, es decir, los destruyó, los mató. Amén. Entonces, ya estando muertos todos estos, puede darse la segunda resurrección, porque solo son 2. Es decir, que Dios está esperando que acontezca este otro suceso, ¿verdad? No sé cómo llamarle acá. Este otro acontecimiento, ¿verdad? Que suceda para que puedan ser muertos, porque
Tienen que resucitar todos ellos para ser lanzados al lago de fuego. ¿Ve? Acá lo dice, mira, dice acá, ve, el 11. Y vi un gran trono blanco, amén, y el que estaba sentado delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Esto es el juicio para todos los que serán lanzados al lago de fuego. Tú lee esta palabra detenidamente toda, hermano. ¿Te das cuenta por qué pasarán 1000 años? La Biblia lo dice todo, muy claro. No hay donde perderse, no hay confusión en la palabra. La palabra de Dios nunca se contradice, todo lo contrario, se consolida más y más cada día. Amén. Entonces, así como pasarán 1000 años para que estos resuciten por estar esperando este otro grupo, de igual manera, no puede suceder antes la primera resurrección de la semana 70, porque se tiene que esperar este otro grupo que morirán por causa de la palabra y por no dejarse marcar, para que resuciten todos en la primera resurrección, todos los redimidos, todos los que murieron en Cristo. ¿Te das cuenta de lo que la Biblia enseña, hermano? Es cuestión de pedirle la dirección al Espíritu Santo que Él nos enseñe, porque solo Él sabe. Yo te voy a pedir un favor. Comparte este video, hermano, con otras personas para que también puedan conocer lo que la Biblia enseña. Comparte la palabra, comparte estos videos con tus contactos, con tus familias. Y suscríbete al canal para que te caiga la notificación cuando el Espíritu Santo me dé otra palabra, porque el Espíritu Santo ha comenzado a destapar sus verdades ocultas, hermano. Lo está haciendo. Nos está despertando a la verdad de la palabra. Así es que yo te pido este favor. Amén. Y te dejo esta palabra para que tú la medites y le preguntes al Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.